Bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nosotros partimos con un nuevo capítulo eh, del proyecto Microficcionistas Chilenos, conversaciones en torno a la microficción. Este es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. Y ya estuvimos, vamos recordando, todas las semanas vamos recordando con quienes estuvimos. Estuvimos la primera semana con Lilian Elfic y Diego Muñoz Valenzuela. Luego estuvimos con Andrea Calvo y estuvimos con Fernando de Gregorio. Pueden ver esas conversaciones que tuvimos ya en nuestro canal de YouTube, Ediciones Cherezade, o también en nuestro Facebook. Ahí están. Estamos contentos porque además lo compartió Letras de Chile. Entonces pueden buscar estos conversatorios, los amantes de la microficción, y ahí nos van a encontrar conversando con estos grandes escritores. Y seguimos a lo grande, seguimos compartiendo con grandes escritores. Y hoy día es el día de dos grandes escritoras que también admiro. Las voy a presentar. La primera de ellas es Pía Barros. De seguro ya la deben conocer, ¿cierto? Pero igual la presento. Pía Barros es feminista, escritora y tallerista. Estudió licenciatura en castellano en la Universidad de Santiago. Desde 1978 se ha dedicado a su gran pasión, dar talleres literarios. Actualmente es directora de talleres ErgoZoom y de Editorial Asterión. Dirige el proyecto internacional Basta contra la violencia de género y es autora de los libros Miedos transitorios, Ahorcajadas, El tono menor del deseo, Signos bajo la piel, Ropa usada, Lo que ya no se encontró, Los que sobran, Llamadas perdidas, La gran Mother y otros, El lugar del otro, Las tristes, Hebras y Duele. Sus textos se encuentran publicados en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Ha obtenido numerosas distinciones y es miembro de REM, Red de Escritoras de Microficción, y de AUSH, Autoras Chilenas. Entonces quiero saludar. Hola Pía, ¿cómo Hola estás? Lorena, Aquí de bien, nuevo aquí bien. vamos bien. Así es. ¿Subiendo el ánimo ya o todavía no? No, pero recuperando la rabia, que es lo que más me hace funcionar, así que eso está bien. Muy bien. Bueno, junto a Pía también nos va a acompañar hoy día, Luz Marina Vergara. Luz Marina es chilena, es de Concepción y es profesora de lenguaje y docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es coordinadora académica del Diplomado de Pedagogía Teatral e integrante del grupo de teatro de funcionarios de la red Alumni de la misma casa de estudios. Luz Marina integra la red de escritoras de microcuentistas también y es cofundadora del colectivo de difusión literaria La Micro en Marcha. Después ahí le vamos a preguntar a Luz Marina sobre esa micro entretenida que nosotros ahí la podemos ver en las redes a veces. Luz Marina publicó los libros En pocas palabras, Ordinario, Loca de patio y Perras. Entonces quiero que saludemos a Luz Marina. Qué lindo verte, Luz Marina. Hola, qué alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la ¿Cómo estás? invitación. ¿Cómo está el ánimo? Bien, aquí resistiendo, soy la única que no ha caído en la casa, están todos enfermos, patilaucha. Ah, qué bueno. Qué bueno que resista, ¿no? Qué bueno que los demás estén enfermos, ¿cierto? Bien, yo quiero, bueno, las invitamos, y ustedes lo saben, para hablar de microficción. Pero antes de conversar cualquier cosa sobre microficción, o sea, sobre otros temas de la microficción, me gustaría saber la pregunta base que le hemos hecho a todos los escritores. ¿Qué es la microficción? Porque, porque es un género que sabemos que es difícil de definir. Pía Barros tiene una definición, me voy a adelantar y la voy a decir yo. Voy a hacer trampa. Dice, la mayor cantidad de significado con la menor cantidad de significantes. Y eso me parece que a los microficcionistas y a los escritores en general nos queda claro. Pero ¿cómo explicarle eso a los lectores también? ¿Cómo llevar eso a la práctica? Y cuéntenos, ¿qué es para ustedes la microficción? No sé No, quién María, ¿qué parte. partís tú? Luz Bueno, Marina, vamos. ya. Sí, porque la Pía lo ha dicho todo, lo ha escrito todo, entonces, de hecho, cuando queremos explicarle a los demás qué es la microficción, entonces yo voy a las definiciones de la Pía. Bueno, para mí la microficción es
es una forma de narrar, de contar breve, golpeadora, provocadora, y es también, como decía, voy a citar aquí a la Cecilia Rubio, también integrante de la Micro en Marcha acá en Concepción, que ella decía que condensaba como muchos géneros, que era un poco áspero, un poco dulce. Por ahí podría después buscar la definición y leerla. Tulio Mendoza, poeta acá y también narrador de Conce, decía que era como una caluga de caldomaggi que se mete en una olla y expande todos los sabores. Para mí la microficción es un género que en pocas palabras dice mucho porque tiene una urgencia. Es lo que puedo decir. Bueno, yo en mi caso yo creo que tiene que ver con los imaginarios desatados que se amarran en una sola historia. Y para mí esa idea de desatar un sentido, creo que era la primera cosa que hablábamos, el primer conversatorio también yo metía la cuchara que tuviste con Diego y la Lili, yo hablaba del concepto de ráfaga. Pero el concepto de ráfaga tiene dos cosas. O sea, aquella que tiene que ver con el disparo sí que arrasa todo, pero también esa ráfaga como un iluminario y ese instante de algo que te deja mucho tiempo el sonido dentro. Creo que son géneros, en general, para mí la microficción es un género, aunque al principio lo escribían por intuición, porque era algo que se venía en ese minuto que tenía que ver también con los tiempos en los cuales empezamos en Chile a escribir todos y todas, digamos, microficción, que eran los años 80 en plena dictadura, final de los 70, inicio de los 80. Tenía que ver con un concepto político de poder gritar algo, salir arrancando, con muchas cosas, pero lo que estaba dentro de eso era la condensación máxima de una historia. Entonces, cuando decimos, claro, el mínimo de significante, o sea, el mínimo de significante con el máximo de significado, tiene que ver con cuántas pocas palabras puedo yo armar una historia completa. Y eso, bueno, hay muchos ejemplos. Yo sigo pensando en ese rayado colombiano que me tiene enferma de envidiosa, que dice, no estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuerdo. Yo creo que ese rayado es una historia tan completa que nos cuenta a cada uno y a cada una, digamos, a quien quiera de nosotros, nos cuenta una historia por dentro, porque reverbera, produce el efecto del espejismo. Y ese efecto, esa reverberación, es aquello que nos llena de sentidos y de cosas adentro. Al más romántico y al menos romántico igual tiene que hacerle sentido ese, no estoy llorando, se me metió en el ojo tu recuerdo. Y hay muchas cosas que son similares, entonces creo que son cuentos completos, donde lo principal es aquello que no se contó. Y entonces, a partir de lo que contamos, rasguñamos el alma de los otros para que les reverbere adentro otra historia. Para mí, bueno, podemos hablar 1000 horas de esto, porque acuérdense que es mi tema favorito, así que no quiero tomarme toda la palabra, porque yo me enamoro de la cosa de la microficción. Creo que tiene que ver con la época, tiene que ver con todo lo que nos está pasando, tiene que ver con esta precariedad del cambio de siglo, con las pandemias, con todo lo demás. La microficción tiene que ver con el instante, con esa velocidad con la que podemos leer y con la ferocidad con la que podemos asimilar los contenidos. Qué hermoso. ¿No ve? Estoy anotando, porque es curioso, cuando definimos la microficción, cada uno tiene su definición clara, así estructurada, pero las palabras que van surgiendo, por ejemplo, Diego hablaba de un virus, de un bicho, Lili hablaba del rayo, Andrea Calvo hablaba de una grieta, Pía habla de la ráfaga, Fernando Gregorio dice que es una granada, que es una bomba. Ahora Luz Marina no hace la asociación al caldomaggi. Pero no es mi idea, no es mía. No sé, claro. No sé, pero empiezan a aparecer en el imaginario, no sé. Anichúa decía que era el bombón o la piedra preciosa, y van apareciendo asociaciones que hacemos súper interesantes con la imagen de la microficción con otras cosas que conocemos. Y entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes qué pueden decir? La microficción tiene varias características. La brevedad, la elipsis, los silencios. ¿Cuál creen ustedes que es la indispensable?
Esa no puede faltar. Luz Marina, ¿querés partir? Yo voy a decirlo, lo voy a decir y entonces la Pía después remata. Lo indispensable es la brevedad. Lo indispensable es aquello a lo que invitamos al otro a completar. Las posibles lecturas, pueden haber tantas lecturas, pero tenemos que ser capaces de entregar los signos apropiados, precisos, de manera de que el lector y la lectora puedan construir el sentido. Yo siento, me voy a atrever con un concepto. Yo creo que el microcuento debe ser capaz de gatillar en nosotras un orgasmo cognitivo y placentero, estético, así como... como que cuando nos pasa eso, nosotros decimos, estuvimos frente a un texto que me capturó. Eso, la posibilidad de que nos estremezca, de que nos arrastre, nos lleve y que también nos mienta un poquitito. Y que también resuene en nosotros porque también lo que está allí yo lo puedo sentir como algo mío. Yo, lector, lectoras, me encuentro allí también en ese lugar y puedo sentir ese placer de ¡oh, wow! A ver, yo creo que, bueno, para mí tiene que contarme algo. No quiero que me den aforismo, no quiero que nadie me diga, por supuesto, los Rayados de Mayo, por supuesto. De ahí partimos y partimos de mucho antes también, pero bueno, París, por supuesto. A pesar de que no es mi ciudad favorita, pero bueno. Yo creo que lo primero es que me tiene que contar algo. No me interesa que piensen, no me interesan los aforismos, me interesa que sea un género que me esté contando, que me seduzca con lo mismo que tu editorial, Cherezade, alguien que me cuenta un cuento para no morir. Pero además yo creo que si en algo para mí es fundamental, es la complicidad. Yo estoy confiando en un lector o lectora cómplice. Alguien tiene que ser cómplice para poder entender los niveles hacia los cuales yo estoy apuntando. Me gusta también mientras más simple parezca todo y mientras más tiene mayor complejidad para mí, pero creo que para mí es fundamental el que me cuente y la complicidad. Creo que no hay ninguna frase en el mundo que nos lleve a más lugares que había una vez. Y por supuesto la que no tiene que estar adentro de un microcuento, pero debe remitirnos a aquello de algún modo, había una vez. O sea, por lo tanto yo confío en el imaginario del otro u otra, me dispongo a compartir con ese imaginario una lectura cómplice, y eso por supuesto que me va a dar más desafío en la escritura, mayor cuidado cada vez que uso una palabra, cuando me repito, cuando meto la pata, con todas las cosas que pasan también cuando uno escribe. O sea, el cuidado del otro u otra y esta sensación además de la responsabilidad de habitar en otros cuando escribimos. Pero también tiene lo mismo eso, cualquier texto maravilloso, algo nos habita durante el tiempo de esa lectura, y si logramos que esa persona la sigamos habitando y masticando después, por supuesto que va a construir una mejor microficción a partir de la nuestra en su propio imaginario. Creo que esto de creer y crear comunidad a través de esa escritura produce también una cofradía como la nuestra, como la de los microficcionistas. Creer y crear comunidad, qué bonito eso. En la lectura. Voy tomando nota para después recordarlo en las próximas conversaciones. Y si hay tantos géneros bonitos, yo sé que uno siempre va tomando de alguno. Yo sé que Pía partió escribiendo poesía, como ella dice, la perpetuaba. No me suicido. Todavía no, si llego a pillar esos 1000 ejemplares, arranco esos poemas. Vamos a leer uno hoy día ahí. Claro. Yo tengo uno aquí debajo guardado. Claro, aquí tengo que... Hasta ahí dura la amistad, ya saben. Claro. Bueno, ¿por qué eligieron la microficción? ¿Por qué escriben microficción? Yo sé que también escriben otro género. Pía tiene novela, cuento. Luz Marina tiene por ahí un microteatro.
muy bueno. Pero ¿por qué eligen la microficción? ¿Por qué les gusta escribir este género? ¿Por qué han apostado en publicaciones por esto? No es solo un micro suelto por ahí, sino que han sacado sus libros de micro. ¿Mm? Yo diría que en mi caso, ya que estamos, que empiezo yo y termina la Pía, yo pienso que, a ver, hay una razón como sentimental y hay una razón como no sé, de impulso creativo. Y en términos sentimentales, yo cuando descubrí esta antología de microcuentos latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿te acuerdas? 100 cuentos breves, la de, la La de de Apple. Manuel Iglesias. Sí, eso wow, me cautivó y yo dije, pero ¿cómo es posible esta tanta belleza, tanta fuerza narrativa? Y creo que ahí me fui encantando y me fui quedando porque fueron los textos que seleccioné para empezar mis clases. Como yo en ese tiempo, en los años 92, 93, empecé a hacer clases, entonces sentía que leer microcuentos a los estudiantes era la mejor manera de conquistarlos, entusiasmarlos, porque además no me desgastaba leyendo un tremendo cuento, que para mí era importante leer en voz alta a estudiantes de enseñanza media, pero también por las posibilidades que tenía todo el diálogo que se generaba a partir de ese compartir. Eh, y, después, y después ocurre que tengo ganas, así como que nace algo, no es que lo haya pensado, sino que un día me nace algo, escribo y luego guardo, después escondo, de hasta que conocí a la Pía. Y la Pía es la responsable. Porque en la Universidad San Sebastián estaba ella lanzando su proyecto Basta, y entonces se leen autores de acá de la región, leyeron sus textos. Yo en ese tiempo estaba haciendo clases en esa universidad y fui con mi grupo de estudiantes, justo era un grupo de teatro, e hicimos una pequeña intervención, me acuerdo. Y entonces tú hiciste una convocatoria. Tú dijiste, y ahora nos vamos por una segunda versión, y entonces todos aquí escriban, manden y serán seleccionados. Entonces yo escribí, y cuando apareció la noticia de la selección, yo dije, oh, wow, así como, oh, puede tener, puede significar, o sea, esto que yo he dicho tiene un sentido, le pasó a alguien algo, y eso me pareció tremendo, hermoso. Y luego ya compartí mi manuscrito con la editorial Esterión. Me acuerdo perfectamente que a la Pía yo le dije, Pía, y me dice, mira, todo el mundo me pide que le lea sus cosas, por favor, ya, no. A ver, se lo voy a mandar a la Chivi. Si la Chivi, el primer filtro, si a él le gusta, lo leo. Y así fue como publicamos en Asterión, en pocas palabras. De ahí en adelante, por supuesto que me puse más lectora de microficción y sentí que la comunidad de la que hablaba la Pía fue fundamental para que yo siguiera escribiendo. Porque gracias a compañeras como ustedes, a las maestras, ustedes fueron impulsando también este trabajo creativo. Las invitaciones a escribir son sumamente importantes, así que son esas razones las que podría dar. Y ahora respecto de por qué eso y no un poema, porque el microcuento en este caso me resulta una historia, me parece que es una imagen mucho más clara e impactante que un poema. Un poema puede ser sensorialmente maravilloso, pero me lleva para todos lados. En cambio, el microcuento me aterriza y me establece una realidad. Me hace una composición, me permite una composición más, más del mundo que quiero presentar. Y que habitualmente tiene que ver con la denuncia, con, con contar historias que quiero que otros sepan, para a veces incomodar, para nostalgiar. ¿Y Pía? A ver,
yo me enamoré de la microficción porque creo que lo fronterizo siempre me ha entusiasmado. Lo primero que nada es que yo soy una fanática del cuento. Y fanática del cuento, perdón, pero esto está sonando y tengo que cortar. Estás llamando, aunque ustedes no lo crean, un premio nacional. Hernán. Y el rollo es ojo, Hernán Rivera Letelier, que acaba de ganar el premio nacional, tiene un libro que se llama Cuentos breves y otros cuentos de brevas, que es un libro de microficción de inicios de los años 80. Tiene otro que se llama Poemas y Pomadas, donde tiene grandes microcuentos que yo enseño hace 30 años o más, ya casi 40. Aparte de escribir cuentos y aparte de escribir novelas, gran amigo y en realidad también un gran escritor que se hizo a sí mismo cada vez un tipo que yo admiro más. Bueno, aparte de eso, para mí la microficción siempre fue la idea de, siempre el arte ha tendido hacia la síntesis. Cuando pensamos, claro, el barroco, uno piensa esto no es síntesis, también es síntesis de una época. Entonces, esta complejidad de la síntesis, que uno puede leer, por ejemplo, un texto que tiene media página y sin embargo es latero, discursivo, no tiene nada de sintético. O uno puede leer Alturas de Machu Picchu y es un poema súper sintético. O sea, es entero sintético el libro completo. Entonces, cuando tú miras todo lo que se puede decir, todo lo que puede haber en un texto, la síntesis es de una complejidad rara. Entonces, ¿cómo llegar también a que, en el fondo, a que esta imagen de la síntesis también esté en el texto? Ojalá en 100, 250 palabras máximo. O sea, ¿cómo tú puedes contar una historia en muy pocas palabras? Y cómo trabajar eliminando elementos. Yo reconozco que mis primeros microcuentos fueron súper trabajados. Más bien eran cuentos largos que hacía mierda hasta transformarlos en microficción. Y yo envidiaba mucho al Diego Muñoz, que sacó un libro de microcuentos de él, era rojito, chiquitito. Y yo decía, oye, yo quiero uno así. Pero bueno, él era una edición que salió también en los 80, súper clandesta, digamos. Y era un libro precioso, que tenía un microcuento que nunca se me olvidó, que es El Verdugo, que es como su gran microcuento. Así como cada uno tiene el cuento que le repiten en todas partes, El Verdugo del Diego, un texto clásico de los 80, o sea, de la dictadura. Entonces, El Verdugo ansioso afila su hacha con ahínco. Entonces, es muy bueno. Entonces, ahí fui leyendo, trabajando y enseñando, tratando de enseñar lo que yo aprendía, pero lo que yo aprendía también era intuitivo. Entonces, la microficción fue siempre un desafío. Todavía no tenía nombre, eran cuentos chicos. No hay nada que me dé más rabia. Esos cuentitos que escribes tú, como si a uno no le costaran sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, la complejidad que iba teniendo esto, los niveles de lectura, el trabajo que tenía que tener los textos, esa prensa que tú hacías, eliminando elementos, la elipsis, digamos, todo lo que había detrás, pero principalmente eliminando, hasta buscar el hueso. O sea, las novelas tienen mucha carne, algunas sobrantes, algunas tienen hasta rollos, digamos, exceso de grasitudes. En el cuento no puede haber eso, pero en el microcuento tiene que ser hueso. ¿No? Y ese concepto del hueso para mí es súper fuerte, y eso es lo que se sostiene, la carne y todo lo demás, digamos. Entonces, para mí el microcuento era un desafío, y siempre me han gustado los desafíos, y soy compulsiva y todo lo demás, y que seguía trabajando, no siempre hice cosas buenas, hice cosas bien malitas, y yo lo encontraba fantástico en esa época. Y me gustaba esto, y me siguió gustando siempre, pero sobre todo por lo fronterizo. Porque el toque de queda, por ejemplo, de Omar Lara, Quédate, le dije, y la toqué, es un gran microcuento. Yo me enamoré de un tipo con el que duermo hace 39 años por un poema que es un microcuento. Entonces, que también es una historia. Entonces, esta hibridez de la forma, esto de estar en el límite, o sea, es casi en el filo del cuchillo todo el tiempo. Tú dices, pero esto es un poema, no, es una historia, pero esto me cuenta algo. Entonces, este filo de cuchillo que tiene el micro no lo tiene ningún otro género. Entonces, a mí me encanta eso, que sea musical, que tenga algo de grafía, que todos los elementos con los cuales tú puedes trabajar, puedes estar con ellos ahí. Entonces, el sonido, todo está ahí. Entonces, me entusiasma porque es un desafío, pero también porque vuelvo a insistir que no hay nada más tremendamente que te hace volverte muy humilde que el tiempo que otro te dedica a leer. O sea, si alguien me está leyendo, cuando dicen,
oye, vamos a un autógrafo, yo me cargo a hacer autógrafo, me muero de vergüenza además. Entonces, ¿qué le firmáis a alguien? ¿Qué le vaya a decir aparte de darle las gracias por leerte? Y si alguien además se da el trabajo de leer, no solo tus cuentos, sino que además tus microcuentos, tú les das el doble de gracia. Porque es como, qué bueno que estás ahí, que me permite habitarte, y que al mismo tiempo yo puedo meterme y joderte adentro de tal manera que tú sigas dándole vuelta a mi microtexto. O sea, encuentro que todo eso es maravilloso. Creo que genera la humildad en la escritura y la humildad de la lectura. Porque también tiene esa cosa de yo también puedo, si están cortitos yo también puedo. Creo que eso nos pasa a todos y reivindica el aspecto creativo que todas las personas tenemos. Todas las personas somos creativas y la microficción lo ha demostrado. 55.000 participantes en Santiago en 100 palabras cada año. O sea, creo que eso te habla de que no hay una élite, de que esto no es para el pirulismo chileno, ni argentino, ni cubano, ni nada. Esto es para todos, porque todas las personas somos creativas. El sistema es el que nos ha dicho que somos reproductivos, pero somos todas las personas creativas y creo que este siglo ha reivindicado justamente eso y que la pandemia y que los horrores nos han también hecho entender de que sin la creatividad morimos y que todas las personas somos creativas y que así logramos que todo tenga un sentido. La microficción para mí abarca todo aquello y rasguña sobre todas las cosas. Y sobre eso les iba a preguntar, que ya lo vienen adelantando ustedes. ¿Cómo nacen esas historias? Yo más o menos sé de cada una porque he estado en el proceso de publicación de los libros, pero me gustaría que también los demás supieran cómo nace Perras, cómo nace Hebras, cómo nace Loca de Patio. Hace poco una persona nos escribía a la editorial para comprar unos libros y decía, es el libro más bello que he leído, Loca de Patio, en cuanto a microficción. Y yo pensaba, es lindo, pero es desgarrador, no sé si la palabra es bello. Ese libro duele. Entonces, bueno, hay gente que encuentra belleza en el dolor. Y hay gente, no sé, que dice que Las Tristes es muy poético, es muy lindo. ¿Y cómo se llega a Las Tristes? ¿Cómo se llega a Hebra, a Duele, a Ordinario? A cualquiera el que quieran contar, pero ¿cómo nacen sus historias? ¿Cómo van configurando esa historia y llegan a lo que Pía le llamaba el hueso? Andrea Calvo tiene un libro que se llama Medular, o sea, el hueso, la médula. ¿Cómo llegan después de, me imagino, porque también escribo, me imagino todas esas historias ahí, condensar, hasta llegar a un micro y luego a un libro con eso? Yo no sé cómo lo hago, lo único que sé. Yo creo que ahí, bueno, no quiero dejar de decir en relación con la pregunta anterior que yo creo que de los momentos que más disfruto es cuando hay una idea y empiezo a achicar, es como un desafío personal también, Pía, de eso hablabas tú, eso de que le quito por acá, que le pongo por acá, que si lo doy vuelta por aquí, por allá, de repente se convierte en nada, así quedan pura hilacha y no pasa nada. Otras veces pasa algo bueno. Las historias nacen, las mías nacen de los acontecimientos cotidianos de mi infancia. Claro, yo pienso de repente que podrían muchos de estos microcuentos estar en un solo texto, en un solo libro nomás, porque la dictadura está presente, la violencia de Estado, el femicidio, quienes están al margen, quienes son los que están de lado y que tienen que estar luchando para integrarse, para ser respetados, las comunidades que son abofeteadas, que son insultadas, entonces la diversidad sexual, entonces las historias nacen del dolor. Parece que nacen del dolor, oye. Estaba pensando que tengo súper pocos textos como felices, algunos son un poco más poéticos, o no sé si poética es la palabra, un poco más, juego más con el mundo fantástico, más bien maravilloso, con el mundo maravilloso. Pero claro, nacen del dolor y de la rabia también. Creo que, mira, sabes que a lo mejor diría algo así como, no soy periodista,
pero tiendo a escribir cuestiones que ocurren aquí fuera de mi casa, en la micro, lo que pasa. El estallido social nos obligó a pensar también, a escribir, a decir esto que estábamos viviendo y cómo también se trasciende con un mensaje, cómo llego a todos, a quienes quieran leer, cómo llego con este grito de rabia, de pena. Eso que tiene que ver con lo que no me gusta, con lo que me gustaría mejorar. No tengo mucho más que decir. Además que me siento todavía, estoy dando mis pasos, me invitas y me traes acá, Lorena, y te agradezco mucho, pero todavía estoy, falta tanto todavía para nombrarme a mí misma como una escritora. Me encantaría dedicarme más tiempo a esto, tengo tanto que aprender. Todas tenemos poca naturalidad cuando hablamos de que somos escritoras. Y esa cosa que uno se siente rara, ¿eh? Es como, nadie me da el carnet. Sí, escribo. Tú escritor, yo escribo. Yo No, escribo. el desarrollo masculino para decir soy escritor y todavía sin publicaciones, los tipos todos cagan más grande que el culo. Pero eso es otra cosa. Yo creo que a todas nos produce pudor el decirnos escritor. Yo creo que empecé a hacerlo con naturalidad hace como 6 años. Pero antes de verdad era esta cosa, soy tallerista y también escribo. Es como eso, la idea de que el oficio te precede por sobre lo que tú haces, que también es una complejidad. Pero esto tiene que ver con el ser mujer. Y para mí todo partió siendo mujer y siendo rara. Y el hecho de que siempre, y hasta el día de hoy, sigo mirando en el lugar equivocado. Me encantaría pasar así de perfil por la vida, que no es muy bueno el mío, pero bueno, y no mirar en la dirección que uno mira, pero desgraciadamente todas nosotras somos locas, somos raras, locas de patio, y miramos en la dirección equivocada. Entonces, al mirar en la dirección equivocada siempre vamos a ver una historia que está en un pliegue que nadie está viendo. Y ese pliegue es el que nos interesa. O sea, por lo menos a mí yo siento que soy, cuando yo hablo creo que estoy hablando por todas, pero espero no equivocarme, pero siento que todas miramos en la dirección incorrecta, donde no miran las señoritas. Ahora no sé dónde cresta existen esas señoritas impostadas que nos querían obligar a hacer, pero eso, ¿no? Mirar en la dirección incorrecta. Yo siempre veo cuando dice, tú pasas por una parte y tú ves todo lo que está ocurriendo y la ya pasa y dice, no te fijaste que estaban asaltando a alguien, no te fijaste esa mujer que estaba ahí en la esquina, no viste esa ruca hecha donde vive una familia. O sea, entonces, todo eso de ver la dirección equivocada. Creo que toda mi vida yo he estado equivocada, he vivido en la dirección equivocada, habito en la izquierda, miro, o sea, estoy en el 38% de este país, o sea, estoy siempre en lo que el resto llama equivocado, pero no estoy segura que el estar equivocada no sea justamente el desarrollo de lo creativo. Creo que ese equívoco y esa equivocación de vida que hicimos, nos ha dado la felicidad de volver a escribir, de poder escribir y de poder decirle a otros que también sentimos lo que ellos sienten, lo que ellas sienten. O sea, yo creo que de las cosas más lindas que me dijeron alguna vez fue una mujer que me tironeó con una novela que yo había publicado. Me dijo, gracias por escribir lo que yo pensé que solo yo sentía. Oh. Y yo dije, para esto vive uno, o sea, para esos segundos que te dejan, pero el alma, para que te explico, para esos segundos tú haces todo esto. Entonces, de que le diste voz a alguien que no había encontrado el modo de verbalizar aquello. Entonces creo que todo esto tiene que ver con enamorarte del decir, enamorarte enamorarte del lado equivocado. Y creo que estamos todas muy equivocadas. Qué bueno que estamos equivocadas. Me recordó Pía, y disculpen la autorreferencia, pero ¿se acuerda del mensaje que me llegó de Piratas de Ciudad?
que es precioso, ¿viste? Yo ese libro lo hice, ya, bueno, nada que ver, esto es un paréntesis, pero a propósito de lo que dice Pía, que cobra sentido la literatura, me llega un correo diciéndome, yo casi fui un pirata de ciudad, me llegó una bala muy cerca, en la cabeza, muy cerca, y cuando leí este libro fue sentir que alguien me había hecho presente en esta historia. Lo dice mucho más lindo de lo que yo Qué estoy lindo. contando. Pero son esas cosas que uno dice, pucha, vale la pena. Es que para eso dicen, ya listo, no, de esto no voy a ser rica, obviamente. De esto no va a ser, pero cuando alguien lee y te lee en el texto y tú lees al otro que no has visto ni conoces, es la dirección que yo insisto, o sea, mirar en el pliegue equivocado el que construye la historia. Y aparte de que sí es cierto el dolor, pero para mí siempre fue el desgarro de ser mujer, de la injusticia que tenía todo eso, de las broncas y todo, pero puntualmente creo que te puedo hablar de toda la cosa política, social, histórica, pero creo que en general tiene que ver con el lado equivocado. Mirar a alguien, cuando tú hablabas de las tristes, mirar a alguien haciendo adiós en un tren, o acordarte de esas cosas. Entonces, la escritura, gracias, el mirar esas cosas que tú vas, alguien dibuja y yo digo, pucha, la inicial que ella dibuja en la ventana será la inicial del tipo que le está diciendo adiós del otro lado. O sea, estas cosas de estas mujeres que están condenadas a ser las tristes. Todas somos tristes de andén o hubiéramos querido serlo. O sea, ser alguien que lo nostalgian de otra parte. O sea, creo que esta idea del concepto de lo que hay detrás de cada libro tiene que ver también con nuestro mirar equivocado, mirar de reojo, mirar de perfil, mirar hacia el costado en el que nadie está mirando. Y creo que cuando alguien te dice lo bello, o sea, te dice algo bello para ti, tiene sentido, pero todo lo demás, las noches que te pasaste ahí sentada en el water escribiendo arriba de la lavadora, porque esta cosa del momento y el cuarto propio que está aquí, pero el desparramo que está atrás, pero que no funciona como uno quiere. O sea, todas sabemos lo que significa el tiempo robado para la escritura. Y eso también es parte de mirar desde el lado equivocado, de tener conciencia de ser mujer. Y la plena conciencia de todo eso, lo que ha significado y lo que significa en la historia. Tiempo robado, ¿cierto? Sí, me quedan dando vueltas las cosas, me quedo pensando en lo que dice Pía. Y a propósito de eso, la gente se roba su tiempo a sí mismo para poder hacer las cosas que les gustan, como por ejemplo ir a los talleres literarios. Ambas han hecho un trabajo importante en talleres, tanto talleres literarios, Pía por muchos años, y Luz Marina en la universidad también. Para mí, Luz Marina es hoy día, creo no equivocarme, la referente del microteatro en Chile. Y no solo porque lo escribe, sino también porque lo lleva a cabo en los distintos espacios. ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Sirven los talleres literarios? Mucha gente ha dicho que no, que se le entregan recetas que no son. Muchos dicen que sí, que es un acto generoso. ¿Qué piensan de los talleres y en especial, por supuesto, de los talleres de microficción? Yo nunca había participado en un taller literario de escritura, sí, en un taller literario, hasta que estuve contigo, Lore, con la Pía, ahí me colé, me acuerdo, y lo pasé chancho y me di cuenta de que era el mejor momento para escribir. O sea, si fuera por mí, estaría toda la semana siempre asistiendo a un taller literario porque se produce la comunicación, la apertura, la solidaridad, la sororidad, nos escuchamos, nos leemos y nos damos un tiempo como que es un espacio protegido de creación. Y eso me parece muy, muy importante. Creo que son sumamente necesarios para, si queremos aprender, además que tenemos que entender que siempre estamos aprendiendo, entonces tampoco se trata de, no, yo no tengo nada más que aprender, al contrario, tenemos tanto que aprender y tanto que escucharnos, aprender a tener los sentidos alertas en todo sentido, los sentidos alertas. El oído, escucharnos, cuidarnos también. Creo que sobre todo la posibilidad de conocernos y de potenciarnos, de afirmarnos. Eso me parece hermoso.
Para mí los talleres empezaron siendo, bueno, de hecho fue mi oficio y sigue siendo el modo en que me gano la vida, o sea, de esto vivo. Y es un modo que al principio me da vergüenza, porque me encanta dar talleres, encontraba terrible, tenía que cobrar por lo que hacía. Encontraba que era una cosa espantosa, pues yo lo pasaba tan bien. Y yo he dado talleres afiebrada, a cagarse, y se me olvida que estoy enferma. Entrando a una sala ya no me importa nada, o ya sea por Zoom, en presencial. El dar talleres siempre, no hay, nunca he tenido un taller donde salga igual. Cada vez ocurre algo nuevo, cada vez alguien te entrega algo nuevo, cada vez es más fuerte. Pero para mí una cosa que me entusiasma mucho del taller es porque yo empecé a darlo. Cuando yo iba a los talleres, y fui a muchos clandestas, otros oficiales, los típicos, piensen ustedes, yo entré en el 76 a la universidad en que estaba en gloria y majestad el asunto milico en Chile. Entonces, no solo había que cuidar lo que se escribía, sino de qué se escribía, y había que tener todo un rollo. Entonces fui a muchos talleres, hice uno en especial y me empecé a dar cuenta, vuelvo a lo mismo, sé que me parece que soy una fanática y todo, de la discriminación que había con nosotras. Que si no tenías buenas piernas y eras regia nadie te oía, pero tampoco te oían, te hacían hablar para mirarte. Y si eras mayor tampoco te escuchaban. Y no quiero contar toda la historia entonces porque se nos va a ir mucho rato, pero sí empecé a ver que las mujeres no teníamos el tiempo que tenían los otros para la literatura. Cuando los tipos empezaban a hablar en serio de literatura, iban por el cuarto copete y era de toque a toque y tenían que quedarte encerrado en una casa, y la mayoría teníamos que volver a otros lugares o hacer nuestras vidas o estar en familia o lo que fuera. Entonces yo empecé a decodificar lo que yo aprendí en la universidad. Entonces lo que yo aprendía de cómo desarmando un texto, yo le buscaba el por qué se hace y para qué sirve. Y eso lo enseñaba a su vez. Entonces, cómo se hace, ¿eh? Y para qué sirve cada cosa. Entonces, para mí un taller te ahorra 10 años de lecturas erráticas en 6 meses. 10 años de pérdida de sentido, 10 años de muchas cosas. Entonces, cuando tú vas a un taller y usas un año de taller sistemático, vas en un taller metodológico, vas a aprender una cantidad de técnicas que no conocías, vas a saber de esa cantidad de 42 escritores que no conocías, y vas a con 42 formas de hacer las cosas que no conocías. Y una vez que la internet puedes ocuparla, hay cosas que te van a cargar, cosas que no van a tu estilo ni a tu modo de construir esa historia. Pero funcionalmente un taller funciona así. En el fondo te da un sentido y te organiza de tal manera que tú puedes empezar a seguir tu propio ritmo y tu propio camino de escritura, buscando también esa señalética que te dan los talleres. No hay que escribas como el tallerista, la lógica es con tu propia voz y aprendas a oírte. Claro. Los talleres se vuelven, y también lo sé porque hago taller, un lugar seguro para escribir y para mostrar sin miedo a equivocarte. Sí. Yo creo que eso es bonito, y cuando se le critica o sugieren cambios al cuento de otro, siempre lo he visto desde una generosidad muy grande. Todos apoyamos ese texto, entre todos construimos a ese otro que está escribiendo. Eso me parece también muy y aparte bonito. Que todas las personas cooperan para arreglar, para proponer, para dar ideas, para que el autor o autora desarrolle ese agarre de eso. O sea, en el fondo, es esa comunidad literaria trabajando para que alguien pueda sacar su mejor voz. Eso me parece maravilloso. Y además nos hace humildes de escuchar al otro corrigiendo nuestra obra, que según uno está tan linda y está tan perfecta. Es un golpe de humildad grande que da el taller. Sí, bueno, nosotros con la Micro en Marcha estamos tratando de, mira, nos hemos reunido como 3 veces ya y estamos intentando proteger un horario para trabajar también. Y ha sido muy, muy bonito, muy enriquecedor. Y en base a eso, porque está la Micro en Marcha en Concepción, están los talleres de PIA que nunca se han detenido, llevan muchos años. ¿Cómo ven hoy día? ¿Cómo no fue veterana? Que fue la... Sí. No, a PIA le dijeron en una entrevista, o sea, la destacaron como una veterana de la Micro. No lo quise decir, pero PIA sabe que iba para allá, muchos años
haciendo talleres. Se han formado muchos escritores en los talleres de Pía. Nos hemos formado muchos escritores en los talleres de Pía. Sí. Y muchos talleristas también se han formado en los talleres de Pía. ¿Cómo ven hoy día ustedes el panorama de la microficción? ¿Cómo ven hoy día la escritura de micro a nivel latinoamericano o nacional o en su entorno? Porque sé, por ejemplo, que la micro en marcha está motivando, como decía Pía, es un género inclusivo, todos se animan. ¿Cuántos se quedan? ¿Cómo está hoy día ese? ¿Cómo ven el panorama? ¿Irá a crecer? ¿Se acabará este boom de la microficción? ¿Ya no se va? ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé si es porque ahora tenemos más posibilidades de compartir lo que escribimos y es que nos leemos más. Entonces están las publicaciones digitales, están las fotografías de WhatsApp y circulan por aquí, por allá, en los estados, en las paredes, están en todas partes. Yo veo que hay una tremenda publicación, o sea, en comparación, y Pía tiene la palabra, porque tiene más experiencia, pero de la época en que yo recuerdo, los dos libros que mencioné al inicio, como a finales de los 80, donde está el gran golpe, a todo esto no lo nombré antes, pero que del cuento, del microcuento más hermoso que leí de esa antología. Entonces yo decía, esos eran los dos libros que yo tenía y con eso andaba para todas partes, y así fueron años y años y años y años y años, hasta que de repente llega a mis manos el Basta. Y antes no había leído otras publicaciones, no tenía libros de microficción. Y después empiezan las Echerezade, que ha hecho un tremendo aporte publicando a microcuentistas en Chile, Asterion Ediciones, y luego tenemos también el diálogo que se produce, las invitaciones que se producen, los encuentros también de microficcionistas son muy importantes, que se han realizado en Chile y en otros lugares. Se establecen redes, invitaciones a publicar. ¿Te acuerdas cuándo fue el encuentro ese, el 2015? Borrando Fronteras, se llamaba una 2014. 2014. Mira, pues, y ahí al tiro un libro, ¡pum! Muchos autores. Ahora siguen las publicaciones. Tenemos aquí a Claudia Cortalesi con algo precioso que hizo para No Somos Invisibles. Mucha antología. Entonces las antologías han permitido también la difusión y también que se conozcan las nuevas voces o las viejas voces que no tuvieron oportunidad de publicar. ¿Sabes que en Chile también partió Mosquito publicando microficción? Mosquito Sí, de primero. la editorial de Cristian Cotet fue el primero en publicar, en tener una colección dedicada a la microficción. Yo creo que cuando hablamos de esta masificación de la microficción, tenemos que también separar lo que significa el movimiento cultural de la industria cultural. La industria probablemente va a elegir publicar novelas, en segundo y casi 18º lugar publicar cuentos. Y para qué te explico microficción, porque también hay que separar lo que significan los movimientos culturales. El movimiento cultural produce una cantidad increíble de microficción en fanzines, en miles de cosas. Y a mí me recuerda este estallido de la microficción también el estallido de los talleres literarios que se produjo acá en plena dictadura. Creo que la microficción además es muy revelador de una época conflictuada como la nuestra. Entonces, creo que también esto es como la dictadura, o sea, este momento que vivimos en todas partes del mundo, post pandemia, post crisis, con la amenaza nuclear, con todo lo que hay, ese terror de que las cosas tengan sentido, dejar aunque sea un texto, que aunque se queme por la radiación, porque hay una cosa muy delirante cuando uno deja cosas para después, y después no va a existir. Pero bueno, todo eso, también yo creo que hay que separar muy bien el movimiento cultural, que es el productor de textos, de la industria cultural. La industria es la que sale en la tele. El movimiento cultural es todo aquello que nosotros producimos y que vemos que se produce. La Violeta Parra jamás estuvo en la industria cultural, siempre estuvo en el movimiento cultural. Todos los grandes que hemos tenido en este país nunca estuvieron en la industria. Después la industria les sacó partido a aquello, pero nunca estuvieron en la industria, siempre fueron los movimientos culturales. Y creo que los movimientos culturales que vienen de las bases, de los lugares más insólitos, o sea, cuando uno dice, en esa pobla se hace una cosa maravillosa, hacen una revista, etc. Está cada vez más produciéndose y cada vez hay más microficción en todo esto. Yo creo que la microficción es un estallido
vuelvo a la palabra estallido, pero un estallido que crece y se expande cada vez más, pero sobre todo, insisto, porque nos reivindica la capacidad creativa de cada persona. Todas las personas somos creativas porque nos genera comunidad. Y porque yo creo que se han publicado muchos libros de microficción, pero cada vez empezamos a darnos cuenta de todo lo que había y de lo que está ocurriendo en esta forma masiva, porque es un género que está invadiéndolo todo. Sí, lo invade todo. Qué bueno que lo invada, qué bueno que todos nos sintamos parte y qué bueno que todas las personas nos sintamos llamadas o impelidas a tratar de hacer una microficción, de llegar a ella. Entonces, creo que el microcuento, microficción o como se le cante llamarlo, es un, insisto, ese rasquido en el alma que nos hace falta en un momento que estamos cada vez más individuados y más segmentados por esta sobreinformación, lo que ven. Entonces, creo que ese rasquido en el alma lo produce la microficción como no lo produce ningún género. Así, y habiendo tanta microficción, se nos pasa rápido el tiempo siempre en el taller. Los microficcionistas no somos breves cuando conversamos. Les quiero preguntar a propósito de eso, que hablan de que hay tanta microficción. Es curioso, pero la gente ha visto mucho las entrevistas que hemos realizado y nos parece bonito, por ejemplo, que nos escriban para mostrarnos, me compré el libro que recomendaron. Estoy leyendo al autor que dijeron, gente súper aplicada que está viendo hoy día estas entrevistas. Entonces, la pregunta es, ¿a qué microficcionistas recomiendan hoy ustedes? Todos. Yo creo que aquí todos. Aquí hay produciéndose cada vez más. No solo chilenos, el que sea, de donde sea. Estoy pensando en la obra reunida de Raúl Braja, que me dio mucha envidia, por ejemplo. Anita Chua, que la encuentro alucinante. Para mí, una de las que me conmueve y me rasguña entera es Luisa Valenzuela, argentina. Creo que hay microficcionistas y en este momento, el Premio Nacional de Chile, por favor, revisen sus microficciones. Es buenísimo. Dan Rivera Letelier. Obituario de Andrés Gallardo es una de las cosas más fantásticas que uno pueda ver. Hay cosas maravillosas. Aquí, para mí, el Jorge Díaz, que tenía esta cantidad de libros de microcuentos maravillosos, es un tipo que nadie ha tomado tanto en cuenta y para mí es un gran creador. Tiene ese, ay, se me olvidó, por supuesto, pero muchos tiene, y unos de gatos, unos eróticos. Entonces, hay cosas que son de muy buena factura. Creo que hay microficcionistas buenísimos y y yo diría que las mujeres lo están haciendo súper bien. O sea, me encantan. En todas partes hay gente muy buena, pero yo vuelvo a insistir, no hay nada mejor para todos, incluyendo los cuentitos, lo que sea, las antologías a las que se refería la Luz Marina. Cuando nos acercamos a una antología, podemos elegir nuestros propios autores. Y ahí podemos seleccionar a quién seguimos. Entonces, creo que hay tantos, y los trabajos que hace Laura Zavaro, los trabajos que hace Javier Perucho, los trabajos de Dina Grijalva, o sea, creo que son tantos y tan buenas esas antologías que hay que seguirlas porque así podemos elegir también a quién seguimos. Y, por supuesto, hay que ver el catálogo que tiene Cherezade, hay que ver el catálogo en términos de aquellos que se dedican a la microficción. Nosotros también en Asterión tenemos muchos microficcionistas. Y creo que lo principal es que a través de una antología, no los dejó inéditos Beto Benza. Nosotros le publicamos ahora algunos en La Castaña y le habíamos publicado hace 1000 años atrás. Y sí hay varios microcuentos de él, después te mando. Pero el Beto manda mucho ahí entre medio, sí. Lemebel también escribía microcuentos, está en mi taller, así que escribíamos todos microcuentos. Estuvo contigo, Pía. Pero también un amigo. Entonces, yo creo que el microcuento en general, si nos vamos hacia la antología más que los autores, vamos a descubrir caminos de a quién seguimos y por qué lo seguimos y por qué nos entusiasma. Hay que recordar que Liliana Elfi, una de las grandes microcuentistas de este país, es buenísima y tiene una diversidad de textos, pero espectaculares. Hay gente muy, muy buena acá y en todas partes. Acabamos de venir del Congreso de Lima, vimos a Maricela Iriarte, vimos a muchas y muchos.
Beto Benza, que tiene Micrópolis, los libros de Micrópolis. En También. Perú. Ahí está Fabián Vique. Entonces, creo que es súper importante ver esos editores que se dedican a la microficción, que se arriesgan con esos libros y que, por supuesto, tienen cosas maravillosas. Laura Nicastro tiene unos textos buenísimos y libros muy buenos publicados también en la editorial de Macedonia, la editorial de Fabián Vique. Bueno, antes que recomiende Luz Marina y antes que se me olvide, Fabián Vique también es un excelente editor, pero además es un maravilloso escritor. Sí. Es un maravilloso escritor que a veces siento que se opaca con su labor de editor, no se luce tanto su labor de escritor, pero es buenísimo. Sí. Luz Marina, Uy, ¿quién nos recomiendas? Uy, yo recomiendo a todos los de la editorial Chilesade. Y a los de Esterión, a la Gabriela Aguilera, que publicó hace poco también. A la Chivi Guajardo, que tiene unos textos buenísimos, a la Pía Barro, sin duda, a la Lorena Díaz, a la Paola Tena, a la Andrea Calvo. Voy a nombrar, no me van a faltar todos nombres, yo debería nombrar aquí a toda la gente que está presente, porque realmente todas las mujeres de REM también son tremendas escritoras. Hay que acordarse de la Caro Fernández y de todas las escritoras que están en la REM. Sí. Oye, entonces, si me dan permiso, voy a hacer una pequeña lectura de mujeres. Mónica Cazón, Nanim Recatz, María Elena Lorenzini, Mónica Pano, Sandra Bianchi, Ildiko Nas, Celina Aste, Ana María Mopti de Argentina, de Bolivia, Cecilia Anse Terán de Chile, la Gabriela, la Pía, la Mary Rogers, la Lorena Díaz, Paulina Bermúdez, Francisca Rodríguez, México, Dina Grijalva, Meli Olais, Carla Barajas también, Carlita, de Perú, Maritza Iriarte, de Puerto Rico, la Ana María Fuster Lavín, de República Dominicana, Natacha Félix, Venezuela, Violeta Rojo, un saludo también para ella, y tantas más. Y de Concepción les puedo recomendar a Cecilia Rubio, que publicó un libro que se llama La Rosa del Nadador. Tiene algunos poemas y varios microcuentos, y ya se atrevió a escribir y seguir el género. Y a Jota también un gran escritor, nuestro amigo Juan Miguel Arévalo. Y también recomiendo a Jorge Osorio. Sí. Ahí se ve la variedad de textos. Oh, sí. Las temáticas. Así. Y bien, yo quiero, antes de irnos, estaríamos mucho rato conversando, nos faltó hablar de la contingencia, la relación de la microficción con la contingencia social, sobre todo en estos tiempos donde estamos pasando el trago amargo. Sobre los consejos, nos faltaron hartas cosas. Quiero que nos podamos ir con un mini carrusel. ¿Qué les parece si leen unos 3 textos cada una? Ok, ya. Vayan uno y uno, vayan haciendo un pimponeo. Ya, dale, Luz Marina. Ya, yo voy a leer de este que quise ponerle color aquí, no sé si se aprecia, se ve mi trazadita con la que estoy abrigadita. Este que es un tremendo, bellísimo libro que se llama La ciudad, es una antología. Aquí hay un texto que se llama Aclaración. Dice: con dificultad sacó el taco aguja del cráneo, lo empapó en sangre y con él escribió en la muralla. Él me atacó primero. Ella es buena. Aquí enciendo la vela roja para celebrarte. Pongo el boldo y la rama de mañío. Acerco los pétalos de la manzanilla y canto suavecito esa canción de rumor de aguas y lunas. La felicidad me sube serpenteante desde los pies. Pasea en las caderas, se desliza por los pechos hasta mi garganta y lengua que festeja el segundo afortunado, la maravilla indomable de tu caballo, del que te jactaste que era mejor que yo, brioso y bello. El mimo encabritado te arroja contra las rocas y me libera de la decisión de morir o de matarte. Bien, ahí te quiero leer de acá porque me quiero lucir con estos bellísimos libros objetos. Este otro libro objeto, este se llama Conjunción, está acá. Se llama Motivos para celebrar. Conjunción. La terapeuta dejó a su marido y a su hijo, que está a 1 año de terminar la universidad. La paciente dejó a sus 2 hijas y a sus 5 nietos.
La nueva casa tiene una cocina pequeña, un dormitorio, un baño y un patio con una gran higuera. Bajo él, Sara y Luisa, descalzas, con coronas de flores y vestidos blancos de algodón, chocan sus copas, brindan y no dejan de sonreír. Ordenanzas. Vuelvan a nacer, ordenó imperioso. El pueblo tuvo miedo y pidió a las mujeres que abrieran sus piernas para emprender el regreso. Los úteros se llenaron de hombres encogidos y temblorosos. Cuando el tirano ordenó que los parieran, ellas se miraron de reojo, cuchichearon y decidieron. No parirían para las guerras. Fosilizaron hombrecitos y continuaron sembrando campos y cortando el maíz de las cosechas. Algunas veces por las noches los parían en un pujo solo para contarles cómo había ido el día y cantarles una canción de cuna. ¿Un último? ¿Sí? Ya. De perras. 1 de noviembre. En este patio tengo una cajonera vieja, 3 barras metálicas de cortinas y el volante de un auto blanco que chocó afuera de mi casa. Tengo un membrillo, un cedrón flaco como perejil, 2 suculentas prodigiosas y mucha acelga. Una vez al año desentierro el cráneo de mi marido y lo pongo al sol. Estoy tranquila, porque desde acá no se ve la calle ni la gente, solo un enorme pedazo de cielo y la cara de Dios que me ha perdonado. Verse a los ojos. El departamento es blanco, minimalista, dijo el padre. Los niños esperan su llegada. Lucas lee sobre el ejército del rey chino. Su hermana es más pequeña y aún no sabe leer, pero busca el rostro de su hermano y mira en sus ojos los soldados de terracota, las vestimentas, las espadas y dagas. La pequeña traduce las imágenes que Lucas absorbe en letras. El padre otra vez llega furioso. No le gusta criar niños. Exige a la cuidadora que se quede a alimentarlos. La mujer dice que ya es tarde. El niño intenta ayudar y lleva la fuente a la mesa, pero la alfombra está resbalosa y la fuente se vuelca derramando la cena. El padre levanta la mano para bofetearlo y la pequeña llama a los soldados de terracota. En la clínica, ni el médico ni el padre pueden explicar los cortes en rostros y manos con líneas de arcilla milenaria dejando su huella implacable. Odio. Perra culiá, nosotros te vamos a enseñar, le gritan. La arrojan a palos contra el suelo. Cierra los ojos, los puños llegan a su cabeza, a sus pechos, a su espalda. Está aterrada. Los hombres se ensañan con su cuerpo. En el pueblo está prohibido que las mujeres caminen de la mano con otras mujeres, menos un 14 de febrero. Última, pero bueno, y además se llama el último viernes de cada mes. Ese pueblo reúne a los niños de noche junto a la hoguera. Deben bailar en círculos con la boca cerrada y los ojos enhebrados a la primera estrella. Durante el jolgorio, los grandes preparan suculencia y agasajos. A medianoche, los infantes entregan el diente de leche que se agrega al manto que cubre a la anciana. Entonces se les permite la celebración y se atiborran de felicidad. La anciana queda el resto de la noche ataviada de infancia y todos los habitantes tienen sueños de niños y risas desdentadas en la amanecida. Bien, seguiríamos conversando y leyendo, escuchándolas todo el rato, Ya pero nos pasamos unos minutitos, pero valen mucho. Bien, quiero agradecerles el habernos acompañado, agradecerles estar aquí conmigo conversando, agradecerle también a los que nos están mirando ahí, Maritza, Beto, Mary, todos los que Andrea, que nos está viendo ahí también, agradecerles el acompañarnos durante todas estas entrevistas y contarles que el lunes es nuestro último reunión, ahí termina este ciclo, que estuvo muy, muy bonito. Y lo terminamos con 2 escritores jóvenes, no digo que hoy no lo sean, pero... Sí, gracias. Pero 2 escritores jóvenes que yo siento que son nuestras jóvenes promesas de la microficción. Y por eso también estamos muy contentos de terminar con ellos.
Nos va a acompañar Camilo Montesinos y Ah, Miranda Montealegre. oh, Contarles wow. además, como este ciclo lo hace Cherezade, me permito también contarles que tenemos una de nuestras novedades editoriales que nos tiene muy contenta, es el libro de Miranda, que ya se va a lanzar prontito en la primavera del libro, que ya se viene también, entonces se vienen cosas muy bonitas y estamos muy contentos de cerrar con ellos dos, ambos autores de la editorial. Entonces los dejamos invitados para el lunes, para que nos acompañen, puedan escuchar también a los chiquillos ahí leyendo y compartiendo su experiencia frente a la microficción. Ambos son docentes, así es que ahí vamos a tener otro tema más que tocar de la docencia y de la microficción en el aula. Eso. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Ay, adiós. Muchas gracias. Oye, apaguemos la vela y pidamos un deseo. Las invito, ¿ya? Para revertir los males, que se vayan las malas Eso. energías, Pía, ¿cierto? Ya vamos. 1, 2, 3. Tres. Que nos vaya bien. Gracias por la invitación. Un abrazo grande. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, Pía linda.